Hola a todos, bienvenidos a esta nueva inmersión. Hoy nos adentramos en un tema que ha causado revuelo, la transferencia de 29 personas de México a Estados Unidos. Sí, un caso bastante complejo. La pregunta es, ¿fue una extradición dentro del marco legal o algo, digamos, menos ortodoxo? Ajá. Para analizarlo tenemos un artículo de opinión y déjenme decirles que el autor no se anda con rodeos. Eso siempre le da un toque picante al asunto. Además, esta historia tiene conexiones con un actor mexicano muy conocido Sí. y hasta con un capo de la droga legendario. Interesante. A ver, cuéntame más. Bueno, empecemos con los hechos básicos. Según las noticias, 29 personas, incluyendo figuras de alto perfil como Rafael Caro Quintero, fueron trasladadas a Estados Unidos. Lo que me llamó la atención de inmediato fue la rapidez del traslado y también que se haya utilizado la Ley de Seguridad Nacional. Mm, Eso no es común en estos casos y ha generado mucha controversia. Claro, usar la Ley de Seguridad Nacional. Es como si se hubieran sacado un as bajo la manga, ¿no? Me recuerda cómo se usan leyes similares en otros países, a veces para justificar acciones, digamos, poco transparentes. Sí, entiendo tu punto. La pregunta es, ¿estas personas realmente representaban una amenaza para la seguridad nacional o se trata de una forma de saltarse el proceso legal normal de extradición? Bueno, el artículo que estamos analizando tiene una postura muy clara. Asegura que quien realmente mueve los hilos en México es Estados Unidos, o mejor dicho, Donald Trump. La fuente no se guarda nada. Usa un lenguaje muy directo, incluso sarcástico, para expresar su punto de vista. Déjame ver, aquí está. Dice, cada día queda más claro que quien manda y toma decisiones firmes y contundentes es el verdadero presidente de México, el señor Donald Trump, quien está limpiando de raíz el problema que por décadas ha asfixiado a nuestro país. Uf, contundente. Esa frase resume muy bien el tono del artículo. Hay que recordar que se trata de una opinión. Y el autor claramente tiene una postura muy crítica hacia el gobierno mexicano y la influencia estadounidense. Totalmente. Ahora hablemos de Rafael Caro Quintero, un hombre que siempre está rodeado de misterio y controversia. Sí, Caro Quintero es una figura central en esta historia. Estados Unidos lo acusa del asesinato del agente de la DEA, Kiki Camarena. Un caso muy sonado. Ofrecían una recompensa de $20 millones por su captura. Una fortuna. Y ha pasado años luchando contra la extradición, usando todos los recursos legales a su alcance. Y aquí entra la anécdota que mencioné al principio, la del actor mexicano y la deuda externa. Se dice que Caro Quintero ofreció pagar la deuda externa de México. En serio. El periodista Jesús Lemus dice que Caro Quintero lo negó, pero la actriz Carmen Salinas contaba una versión totalmente puesta. Es una anécdota curiosa. Muestra la leyenda que se ha creado alrededor de Caro Quintero. Sin duda. Sea cierta o no, habla de su fama y del impacto que tuvo en la sociedad mexicana. Imagínate ofrecer pagar la deuda externa. Y hablando de impacto, ¿qué tipo de sentencias podrían enfrentar estas personas en Estados Unidos? Las acusaciones son serias. Crimen organizado, narcotráfico, homicidio, lavado de dinero. Uf, un panorama complicado. Algunos podrían enfrentar cadena perpetua e incluso la pena de muerte. Es un panorama bastante fuerte. Por un lado, se podría decir que esto es un paso adelante en la lucha contra el crimen organizado. Sí. Pero por otro lado, no genera dudas sobre la soberanía de México y el debido proceso. Es una pregunta compleja. Sin duda, la extradición de estas personas puede verse como una victoria contra la impunidad. Mm, Pero al mismo tiempo surgen preocupaciones sobre la influencia de Estados Unidos en el sistema judicial mexicano. claro. Y si se están respetando las garantías individuales. Es un tema que nos lleva a reflexionar, ¿verdad? Exactamente. Y es ahí donde la perspectiva del artículo se vuelve aún más interesante. Claro, el artículo no solo critica cómo se hizo la transferencia, sino que cuestiona las motivaciones detrás de ella. Y plantea la posibilidad de que haya motivaciones políticas en juego. Por ejemplo, menciona que la administración Trump designó a los cárteles mexicanos como organizaciones terroristas. Tras poco antes de la transferencia. Un dato importante. Como si fuera un juego de ajedrez entre los dos países, y estas 29 personas fueran las piezas que se están moviendo en el tablero. Una analogía muy acertada. Y lo que hace que esta historia sea aún más intrigante es que no sabemos cuáles serán las próximas jugadas. Exacto. Hay muchas preguntas en el aire. ¿Qué impacto tendrá esta transferencia en la relación entre México y Estados Unidos? ¿Sentará un precedente para casos similares en el futuro? Y sobre todo, ¿qué nos dice todo esto sobre la lucha contra el crimen organizado en la región? Son preguntas que vale la pena analizar con detenimiento. Y quizás, como sugiere nuestra fuente, el canal de Luz Berman nos pueda ofrecer una perspectiva distinta sobre estos sucesos. Buena idea.
Siempre es bueno tener diferentes puntos de vista. Este caso nos muestra la complejidad de la relación entre México y Estados Unidos, ¿no crees? Totalmente. Va más allá de la lucha contra el crimen. Habla de soberanía, de política exterior, de cómo se perciben estas acciones en ambos lados de la frontera. Exacto. Y nuestra fuente, por supuesto, tiene mucho que decir al respecto sobre cómo esta transferencia afecta la imagen de México. Dice, y cito, esto definitivamente no parece un triunfo, sino una capitulación. Wow, directo al grano. ¿Verdad? Una declaración fuerte. Sin duda. Para el autor es una muestra de debilidad del gobierno mexicano, como si cedieran ante la presión de Estados Unidos. Y no solo eso, también señala la ironía de que un presidente extranjero, en este caso Trump, parezca tener más influencia en la política mexicana que el propio gobierno. Es un punto interesante, difícil de ignorar. Y nos lleva a una pregunta importante. ¿Cómo ve la opinión pública en México esta transferencia? Buena pregunta. ¿La ven como algo necesario para combatir el crimen o como una intromisión en la soberanía del país? Nuestra fuente cree que la mayoría de los mexicanos se sienten traicionados por su gobierno. Incluso usa la frase abrazos no balazos del presidente anterior, Andrés Manuel López Obrador, pero de forma sarcástica. Ah, ya veo. Como diciendo, miren lo que resultó de los abrazos. Interesante cómo usa esa frase para contrastar la política de López Obrador con la acción más drástica que se está tomando ahora. Ajá. Parece que hay un cambio de estrategia en el combate al crimen organizado. Exacto. Y nuestra fuente lo atribuye directamente a la presión de Estados Unidos, específicamente de Donald Trump. Llega a decir, gracias presidente Trump por la presión económica ejercida al inepto gobierno mexicano, porque gracias a esta, por fin están haciendo detenciones y extradiciones que debieron hacerse años atrás. Suena casi como un seguidor de Trump, ¿no? Sí, el tono del artículo es Ajá. bastante Yes, enérgico y refleja una crítica fuerte al gobierno actual. Pero bueno, hay que recordar que es una opinión personal, ¿no? No necesariamente representa la visión de todos los mexicanos. Por supuesto. Lo importante es que este evento ha generado un debate intenso sobre la relación entre México y Estados Unidos. Sin duda. Un debate que va más allá de estas 29 personas. Nos obliga a reflexionar sobre la cooperación internacional, la soberanía nacional, la lucha contra el crimen transnacional. Temas complejos, sin duda. Y como decías antes, también nos hace pensar en el futuro. ¿Qué consecuencias tendrá este caso en la relación bilateral? Veremos más acciones de este tipo en el futuro. Preguntas difíciles de responder con certeza. Lo que sí podemos decir es que este evento es un punto de inflexión en la forma en que México y Estados Unidos enfrentan el crimen organizado. Será muy interesante ver cómo evoluciona la situación en los próximos meses. Totalmente de acuerdo. Y hablando de observar la evolución de la situación, creo que es un buen momento para recordar la recomendación de nuestra fuente, echarle un ojo al canal de Luis Berman, Sí. para tener otra perspectiva sobre este y otros temas de actualidad. Excelente idea. Siempre es enriquecedor contrastar diferentes puntos de vista y formar nuestra propia opinión. Exacto. Y bueno, para ir cerrando esta segunda parte de la inversión, quiero dejarles a nuestros oyentes otra pregunta para reflexionar. ¿Creen que la presión de Estados Unidos es la única forma de lograr resultados concretos en la lucha contra el crimen organizado en México? Una pregunta que da para mucho análisis. Sin duda, es un tema complejo, sin respuestas fáciles. Los invitamos a que investiguen, analicen y formen su propio criterio. Este caso también nos habla de la complejidad del crimen organizado en sí mismo. Ya no son solo cárteles mexicanos operando en sus fronteras, sino organizaciones con alcance global, conexiones internacionales, un poder económico enorme. Como si fueran empresas multinacionales del crimen, ¿no? Con Sí. tentáculos por todas partes. Exactamente. Y eso complica la lucha contra ellos. Se necesita cooperación internacional, intercambio de información, estrategias conjuntas para poder enfrentar este desafío. Nuestra fuente tiene una visión muy particular de cómo debería ser esa cooperación. Y bueno, ya sabemos que no se anda con rodeos. Dice, y cito textualmente, Presidente Trump, no cambie sus políticas de mano dura. No deje que el gobierno corrupto de la 4T siga permitiendo que envenen a las personas de su país ni que asesinen a las del mío. Aclaro para nuestros oyentes que 4T se refiere a la Cuarta Transformación, el proyecto político del actual gobierno mexicano. Fuerte la declaración. Apela directamente a Trump, como si fuera la única esperanza para combatir el crimen en México. Sí, es una visión bastante radical. Y no creo que sea la única forma de verlo. Hay quienes argumentan que la solución no está en la mano dura, sino en abordar las causas profundas del crimen,
como la pobreza, la desigualdad, la falta de oportunidades. Claro, ese es un punto importante. La lucha contra el crimen organizado no se puede ganar solo con detenciones y extradiciones. Es necesario trabajar en la prevención, la rehabilitación, la creación de un tejido social más justo, más equitativo. Totalmente de acuerdo, y creo que ahí está la verdadera complejidad. No hay soluciones fáciles ni respuestas absolutas. Se requiere un enfoque integral que abarque distintos aspectos, desde la cooperación internacional hasta el desarrollo social. Exacto. Y también recordar que esta lucha no es solo responsabilidad de los gobiernos. La sociedad civil, las organizaciones no gubernamentales, cada uno de nosotros. Tenemos un papel que jugar para construir un mundo más justo, más pacífico. Cierto. Y para ir cerrando esta inmersión, quiero retomar algo que mencionó nuestra fuente y me pareció clave. Debemos estar atentos a lo que viene, porque es probable que haya más casos como este en el futuro. Es una observación acertada. Esta transferencia podría sentar un precedente. Abrir la puerta a una nueva era en la cooperación entre México y Estados Unidos en la lucha contra el crimen organizado. Y como siempre, surge la pregunta, ¿qué implicaciones tendrá esto para ambos países? ¿Será un avance positivo o un retroceso en la defensa de los derechos humanos, la soberanía nacional? Preguntas difíciles, que solo el tiempo podrá responder. Lo que sí sabemos es que la lucha contra el crimen organizado es un desafío complejo, constante, que requiere análisis crítico, debate abierto, la participación de todos los sectores de la sociedad. Muy cierto. Y con esa reflexión nos despedimos. Los invitamos a mantenerse informados, a cuestionar lo que ven y escuchan, a formar sus propias opiniones. Y por supuesto, no se olviden de visitar el canal de Luis Berman para tener una visión más amplia sobre este y otros temas de actualidad. Hasta la próxima.